El modo M en el prolapso mitral. Yo soy Cordero Sánchez Julio y hoy hablaremos sobre las ventajas de utilizar el modo M concretamente en el prolapso mitral. Primero veremos cómo se ve el modo M y luego cuál es su aplicación en el prolapso. Muy bien, hablando un poco del modo M, el modo M se caracteriza por tener una alta resolución temporal. Los cuadros o el frame rate que muestra es de 1000 a 2000 cuadros por segundo. En cambio, la ecografía bidimensional convencional muestra 100 cuadros por segundo y la ecografía 3D muestra 30 cuadros por segundo. Entonces, al tener esta alta resolución espacial, yo puedo ver movimientos que comúnmente pueden escapar a la vista convencional. ¿Qué sucede? ¿Por qué se pueden ver con mayor detalle, ¿por qué se puede ver con mayor detalle el movimiento, sobre todo del corazón y de los ventrículos? Porque cuando yo aumento, como en este ejemplo, de 15 a 30 y a 60 cuadros por segundo, el movimiento se ve mucho mayor definido, se ve mucho mayor detallado. Entonces, cuando yo tengo muchos más cuadros por segundo, puedo ver mucho mejor el movimiento. Inclusive en las películas antiguas, donde se mostraban las ruedas de una carreta, se miraba hacia atrás. O sea, la característica es que se empleaba muchos menos cuadros por segundo, por ende se mostraban las ruedas hacia atrás. Entonces, o el movimiento de las ruedas hacia atrás. Entonces, yo cuando he aumentado los cuadros por segundo, puedo ver mucho mejor el movimiento. Y en las películas de hoy se ve mucho mejor el movimiento de las ruedas hacia adelante. Entonces, voy a emplear el modo M a nivel, concretamente en esta presentación, a nivel de la válvula mitral. También se emplea el modo M a nivel de la aorta y a nivel del ventrículo izquierdo para hacer otros tipos de mediciones y valorar otros tipos de patología. Entonces, el modo M, ¿cómo yo utilizo el modo M en la práctica? Tengo mi imagen convencional 2D y activo el modo M que aparece como una línea y hago que esta línea cruce a través del ventrículo derecho, la salida de la aorta y a través de la válvula mitral en la parte posterior. Entonces así se activa el modo M, ¿no? El modo M está en un botón, es un botón dentro de la consola del equipo y se activa así como una línea. Yo comúnmente veo a la válvula mitral durante la abertura y cierre, solo se ve como un movimiento simple de abertura y cierre nada más. Acá la válvula mitral se está abriendo y acá se está cerrando. Concretamente en sístole se cierra y en diástole se abre. Comúnmente al ojo humano solo se puede ver un movimiento, pero en realidad la válvula mitral está haciendo dos movimientos. Entonces yo activo el modo M a través de la válvula mitral y lo que voy a obtener, lo que voy a visualizar va a ser esto, líneas y líneas y líneas de movimiento. Estas líneas representan el movimiento a través de esta línea en sí. Por eso esta línea yo he hecho que cruce primero por el ventrículo derecho, todo esto es el ventrículo derecho, el septo interventricular, todo esto es el septo interventricular, y la válvula mitral, este vendría a ser el ventrículo izquierdo y dentro del ventrículo izquierdo la válvula mitral. Entonces así se representa el movimiento. Entonces el movimiento característico de la válvula mitral va a ser representado a través de 5 líneas o 5 segmentos. El primer segmento va a ser la línea D o el punto D, que significa el final de la diástole. Luego, el final de la sístole, el final de la sístole. El punto D significa el final de la sístole. Luego, cuando comienza la diástole, va a haber una apertura temprana, o que en inglés se conoce como early opening. Entonces, la apertura temprana en diástole de la válvula mitral va a generar esta onda, ¿no? La onda E hacia arriba. Luego hay una etapa de una etapa de diástasis o una etapa medial diastólica, conocida como punto F.
el punto F está hacia abajo, y luego nuevamente otra apertura conocida como la apertura atrial. Y luego el punto C conocido como el cierre de la válvula mitral. Entonces, yo analizo o yo veo esta, esta onda, la analizo, la puedo analizar mucho mejor en este otro gráfico. Tenemos un punto D que significa el final de la diástole. Perdón, el final de la sístole. Muy bien, y el comienzo de la diástole. En la diástole va a haber dos aperturas de la válvula mitral. Uno, el punto E, que corresponde al llenado rápido durante la etapa diastólica, el primer llenado, el llenado ventricular. Luego, el punto F, que corresponde a un punto de transición o un punto de diástasis, un punto de separación. Luego, el punto A, que corresponde a una contracción atrial. El atrio izquierdo va a provocar una contracción atrial en la válvula mitral. Y luego el punto C que corresponde al cierre de la válvula mitral. Entonces, comúnmente en el modo 2D, yo lo que puedo ver solo es el punto E o el punto de llenado rápido. ¿De acuerdo? No se puede ver a simple vista o hay que tener mucha experiencia para poder visualizar la contracción atrial, el punto A, ¿no? Que sería como una segunda abertura, mucho menor, ¿no? Es la contracción, primera, el primer llenado es el más grande. El segundo llenado que corresponde a la contracción atrial es un llenado mucho menor. Entonces, la relación también se investiga. Este gráfico también se aplica en el Doppler espectral, pero esta relación también es similar al espectro Doppler, ¿no? Que en algún momento se hablará, ¿no? Muy bien. Entonces, resumiendo nuevamente, tenemos la abertura de la válvula mitral durante la diástole, ¿de acuerdo? Comienza a través de una relajación isovolumétrica, es decir, la presión del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda es la misma y luego seguido sigue la fase de llenado rápido, ¿no? Donde la presión de la aurícula izquierda es mayor a la del ventrículo izquierdo. Esto permite un llenado rápido. Entonces la válvula mitral se abre en esta etapa y hay un llenado rápido, ¿no? Es el llenado más grande, es donde entra mucho mayor volumen sanguíneo. Luego tenemos una etapa de diástasis o de transición donde hay una cierta relajación, cierta disminución del movimiento y luego tenemos una contracción atrial donde entra el flujo restante o el volumen restante sanguíneo, ¿no? Representada propiamente por el punto D, que es el comienzo de la diástole, el punto E del llenado temprano o early rapid filling, el punto F de diástasis y el punto A de la contracción atrial. Lo que yo veo hacia arriba es el movimiento de la válvula mitral en el modo M, que se ha dicho se corresponde a precisamente una letra M, ¿no? Es como una letra M. Y por debajo se ve una W que corresponde al movimiento de la valva posterior. Acá más o menos se nota una W, es como una W y corresponde al movimiento posterior de la valva posterior de la válvula mitral. Es importante, y a partir de ahora y en la siguiente diapositiva, donde se utilizará el modo M Doppler color, es importante la correlación, ¿no? Es importante correlacionar el movimiento de la válvula mitral en diástole, es importante correlacionarlo con el electrocardiograma, porque de esa forma yo voy a estar seguro de que efectivamente estoy en esas etapas, tanto de la sístole y de la diástole. Las siguientes imágenes que se presentan o las imágenes tanto en 2D como en modo M ecocardiográficas, lo ideal es presentarlo con la correlación del electrocardiograma
para guiarnos mucho mejor. Entonces, pero sin profundizar mucho, podemos decir que la diástole comienza casi a la mitad o un poco más hacia las 2/3 partes de donde comienza la sístole. Entonces la diástole comienza más o menos a la mitad de la línea del electrocardiograma, entre punto Q, R y S, entre punto Q y R, S, yo trazo una línea media y más o menos la diástole comienza hacia la mitad. Y la sístole comienza con la despolarización precisamente del punto Q, R y S. Entonces precisamente comienza en este punto, en el punto R, comienza la sístole y hasta más o menos la mitad o un poco o una tercera parte de todo lo que vendría a ser esta línea que representa el electrocardiograma. Entonces lo importante es correlacionarlo, lo importante es trabajar tanto las imágenes 2D con movimiento y el modo M es correlacionarlo con el electrocardiograma, ¿no? Ir fijándonos, fijándonos, fijándonos y luego también para identificar rápidamente las patologías. Muy bien, entonces el prolapso de la válvula mitral en el modo M se va a ver así. Primeramente se va a identificar el signo de la maca, que va a ser el movimiento hacia posterior de una o de las dos valvas. Y se mide, a veces se mide y comúnmente debe superar los 2 milímetros. En internet o en la mayoría de artículos, eh, lo que más se representa es la valva posterior. De la valva anterior no hay muchas imágenes o son imágenes ya un poco paradójicas o un poco, si podríamos decirlo así, erróneas, donde propiamente no se ve un prolapso de la valva anterior. Por el contrario, de la valva posterior es lo que es donde abundan más imágenes en internet. O también se puede definir como un movimiento hacia posterior de la línea CD, eh, hacia abajo. Recordando que este movimiento ocurre, todo este movimiento de la válvula mitral sucede durante la diástole. Y en sístole la válvula mitral está cerrada. Y en sístole es donde, si la válvula mitral está cerrada en sístole no debe haber abertura. Entonces el prolapso ocurre ahí, lo que es patológico, lo que no es sano. Entonces, el prolapso de la válvula mitral, del el velo anterior y el velo posterior se va a ver así, ambas líneas hacia abajo. Lo que les decía de antes, la válvula mitral, la, la onda E, o perdón, el segmento E y el segmento A, los que están hacia arriba, representan el movimiento de la valva anterior y tiene forma de M comúnmente, ¿no? Tiene forma de una M. Y lo que está hacia abajo tiene forma de W y representa el movimiento de la valva posterior o velo posterior. Muy bien, también es importante identificar las fases de la sístole, no propiamente en la válvula mitral. Cuando afecta toda la sístole se llama holosistólico. Cuando afecta la primera parte o la parte temprana de la sístole se llama protosistólico. Cuando afecta la parte medial o la parte mediana de la sístole va a llamarse mesosistólico. Y cuando afecta la parte distal o la parte final va a llamarse telesistólico. Muy bien, entonces acá tenemos un gráfico. Lo que veo hacia arriba es la valva anterior, lo que veo hacia abajo es la valva posterior, forma de M la valva anterior, forma de M la valva anterior, forma de abajo, forma de W la valva posterior, la valva posterior. Identifico, muy bien, este es el fin de la sístole, este es el comienzo de la diástole, punto E, punto A, el comienzo nuevamente de la sístole, y acá no veo una línea longitudinal correcta, sino veo un movimiento hacia abajo. Entonces, este movimiento, sin embargo, de la valva anterior no es un movimiento tan pronunciado. En cambio, si yo analizo la valva posterior, veo que hay un movimiento mucho más desplazado hacia abajo, que claramente supera los 2 milímetros. Entonces, aquí estoy ante un prolapso de la valva posterior de la válvula mitral propiamente telesistólico o mesotelesistólico, ¿no? Ha agarrado parte de la mitad y parte de la telesístole. Muy bien. Voy hacia otro ejemplo.
hay que comparar también para tener habilidad o para tener experiencia en este tipo de imágenes, hay que acostumbrar el ojo comparándole con las imágenes normales, ¿no? La imagen normal nos representa o se visualiza en la imagen normal que el punto sistólico entre sístole y diástole está cerrada y van a ser dos líneas unidas, van a ser dos líneas juntas. No se tiene por qué caer las líneas, ¿no? Porque precisamente en sístole es donde la válvula mitral está cerrada, no debe haber esa abertura. Acá muy bien, acá tengo otro ejemplo y ya lo correlaciono con el EKG, que es lo ideal. Lo ideal es eh, representarlo muy bien con el electrocardiograma. La sístole comienza aproximadamente a nivel de los puntos QRS. Entonces, aquí está el punto QRS, entonces acá hay sístole y en la válvula mitral se debe ver como una línea cerrada, debe ver una línea cerrada o dos líneas juntas, tanto de la valva anterior como de la valva posterior. Entonces, acá yo identifico que todo esto es la sístole. También puedo identificar la sístole porque acá yo tengo el punto E, el punto A, y netamente acá comienza la sístole. Entonces, acá en este punto sistólico hay nuevamente un movimiento de hamaca, un movimiento hacia abajo de la valva posterior, ¿de acuerdo? ¿Ve? Acá se ve mucho mejor que la valva posterior está desplazada hacia posterior, hacia abajo, y seguramente supera los 2 milímetros. Entonces acá también estoy ante un prolapso de la válvula mitral del velo posterior telesistólico, ¿no? Muy bien, continúo. Entonces, pero los prolapsos que se ven en el modo M no siempre van a ser de fase sistólica tardía o telesistólicos. También pueden afectar toda la sístole. ¿De acuerdo? Entonces, cuando está afectada toda la sístole, se ve así. Todo eh, todo el movimiento sistólico de la valva posterior hacia abajo. ¿Ve? Se ven líneas hacia abajo, se ven líneas desplazadas hacia abajo, con una forma de hamaca hacia abajo. Y cuando es telesistólico, solo se ve al final, ¿no? Al final de la sístole. ¿Por qué? Porque acá están unidas estas dos líneas. Acá no hay prolapso. Acá no hay prolapso. En estas dos líneas no hay prolapso. Está al final. Es telesistólico. Muy bien. Sin embargo, cuando yo puedo visualizar este modo 2D, todavía no uso el Doppler netamente, yo puedo orientarme a decir de que cuando es telesistólico obviamente hay un prolapso y obviamente va a haber una insuficiencia mitral. Esta insuficiencia mitral, cuando es telesistólica, va a ser relativamente leve. Eso está en los artículos, eso está en las guías, está. eh, eh, como les, como mencionaba, en la siguiente diapositiva traeré algunas guías, algunos artículos, y ahí es donde se señala que cuando es telesistólico es netamente leve o de leve a moderado, podríamos decir. Pero cuando ya el prolapso es holosistólico o abarca toda la sístole, ya vendría a ser de carácter de moderado a grave, ¿no? Entonces, ya con el modo M yo puedo estar definiendo si estoy realmente ante una regurgitación leve, moderada o grave. El prolapso de la válvula mitral detectado por el modo M, generalmente cuando es telesistólico es leve. Cuando es holosistólico va a ser moderado a grave. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias.